Para nuestros asistentes, quiero comenzar presentando a nuestros invitados. Esta va a ser la parte más larga de mi intervención porque nuestros invitados tienen muchas credenciales, entonces pues créanme que es lo último que voy a decir así como largo. En primer lugar, pues comienzo con el anfitrión, el representante de casa, Juan Carlos Upegui. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia y tiene un LLM en Derecho Internacional en Temple University. Tiene además una maestría en Derecho Público de la Universidad Externado con una tesis que además fue publicada por la universidad sobre habeas data. Es doctor en Derecho por la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma, con la tesis Transparencia Estatal de Datos Personales, el problema de la publicidad de la información personal en poder del Estado, que obtuvo mención honorífica, por supuesto. Juan Carlos tiene además una amplísima experiencia de trabajo, es mejor dicho, la lista es enorme. Ha trabajado en distintas calidades en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la Corte Constitucional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Consejo Nacional Electoral, y adicionalmente ha adelantado actividades de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Queen's University of Belfast. Actualmente es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad External. Creo que ese es el motivo que hace que yo esté aquí, porque Juan Carlos, no obstante su juventud, fue mi profesor de introducción al derecho. Yo no sé si eso dice mucho sobre, sobre nuestras edades, pero así nos conocimos, fantástico docente. Mejor dicho, es que si pueden, cuélense en sus clases porque no tiene parangón. Es autor de muchos artículos sobre libertad de expresión, datos personales, derechos humanos y derecho constitucional, además del libro 12 tesis en torno al concepto de Estado Social de Derecho y habeas data. Y el de habeas data, y el último, que es el que estamos presentando hoy, que está editado por la Universidad Externado como libro de investigación. Entonces, como ven, lo que ocurre con estas hojas de vida tan gorditas. Bueno, Chiara Angiolini, igual, muchas creencias, voy a hacer solo un resumen porque es imposible decir todo. Chiara es graduada en jurisprudencia en la Universidad de Pisa, el motivo por el que yo estoy acá. Con Chiara nos conocimos justamente en la Universidad de Pisa, donde yo adelanté mi doctorado y nos hicimos amigas. Es abogada, es doctora en Derecho, Mercado y Persona de la Universidad de Venecia, con la tesis La cuestión de los bienes comunes, un itinerario entre régimen de los bienes y derechos fundamentales, que también obtuvo la máxima calificación del jurado. Ha adelantado actividades de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Chiara actualmente es profesora e investigadora postdoctoral de la Universidad de Trento y de la Universidad de Pisa. Ella también tiene muchos artículos de investigación. Yo francamente, yo creo que ya no tiene vida porque escribe sobre todo lo divino y lo humano. En varios temas, va desde el derecho de familia, bienes, género, responsabilidad civil, transexualismo, entre otros, pero su atención se ha centrado principalmente en el derecho de bienes. Es autora del libro que estamos presentando hoy, El Estatuto de los Datos Personales, un estudio a partir de la noción de bien, editado por Japy Kelly en la colección del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, también como libro de investigación. Entonces, bueno, ya terminó mi, mi intervención. Vamos a darle paso a nuestros invitados. Quiero comenzar con Chiara, que es muy gentilmente nos está acompañando desde Italia. Chiara, yo quisiera que comenzáramos con una suerte de introducción al tema a partir de tu libro. Entonces quisiera que en primer lugar nos contaras por qué decidiste escribir este libro, si nos quieres contar también hay un chisme o algún detalle sobre qué implicó escribir este libro, sobre la experiencia de escribir sobre este tema. Y aprovechando eso, pues que también nos contaras como cuál es la tesis central del libro y cómo es eso del concepto de dato personal como bien. De hecho, tu libro comienza con una cita de la que me llama la atención el hecho de que tú te refieres a los datos personales como un bien con un valor calculable frente al valor inestimable de la persona.
y señalas pues, que de ese valor calculable depende el éxito de muchas decisiones de los estados y de los privados. Y esto pues nos parece como raro, ¿no? Sobre todo con un constitucionalista en la mesa. ¿No será que esto riñe con la idea de derecho fundamental? Entonces, de nuevo, concepto de bien como, de dato personal como bien, la tesis central del libro y por qué decidiste escribir este libro. Vale, muchas gracias. Antes que todo, tendría que agradecer a Natalia y a toda la Universidad de Externado, a mi no sé cómo se dice en español, copresentador, no suena muy bien, pero bueno. Y bueno, y quería antes que todo pedirle perdón por mi castellano porque haría faltas. Bueno, quiero empezar de un ejemplo. Todos los días vamos a utilizar las redes sociales o vamos a utilizar WhatsApp para ir al trabajo o para comprar algo, y todo eso produce datos personales que describen nuestra actividad cotidiana. Y del otro lado tenemos empresas también muy grandes que son interesadas a estos datos y van a recogerlos, a tratarlos, a conservarlos, a hacerlos circular. Y creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de un lado, los datos personales participan de la construcción de nuestra identidad porque describen lo que somos, nuestras relaciones y lo que hacemos. De otro lado, son tratados como objetos, como cosas que tienen un valor y que van a ser conservadas, recogidas, usadas, difundidas y todo esto. Y entonces, tenemos que, mi libro partí de la consideración de por qué todas esas empresas van a hacer todas estas operaciones con los datos. Y creo que la pregunta es bastante fácil, pero la respuesta no. Porque creo que la razón por la cual los datos personales han devenido estos fuentes de profito, de provecho para las empresas, tanto que escuchamos hablar de economía de los datos como factores de producciones, de datos como nuevo petróleo y todo eso. Creo que está en el hecho que a través de los datos las empresas pueden adquirir un poder cognitivo que sobre el interesado. Es decir, Chiara Angelini, que ha publicado en el Facebook que hoy va a presentar su libro. Y esto va a modular la relación entre la empresa o quien trata los datos y la persona interesada. Con un ejemplo, Facebook decidirá si mostrarme el anuncio publicitario sobre zapatos o sobre el libro del profesor Upegui. Y también puede ser que un banco decide de darme un préstamo o no sobre decidiendo a través de un tratamiento de datos personales míos. Y esto creo que es la razón por la cual yo empecé a preguntarme, pero ¿qué son esos datos personales en el derecho? Porque de un lado pertenecen a la persona y son parte de la subjetividad, y de otro lado son objetos que en el reglamento europeo sobre la protección de datos son tratados de manera utilizando palabras que nos recuerdan los bienes como la conservación, la circulación
el tratamiento, bueno, no mucho, pero hay muchas indicaciones de que los datos son concebidos como algo diferente de la persona, pero al mismo tiempo la definición de su régimen es verdaderamente muy importante por el respecto de los derechos fundamentales de la persona. Esta es la razón y en dos palabras la tesis central del libro, que los datos personales pueden ser calificados como bienes, bien entendido, pensando la noción de bien como diferente de propiedad, de objeto de propiedad exclusiva. Entonces, bienes de propiedad, dos cosas diferentes. Hay bienes que pueden ser objeto de propiedad y bienes que pueden ser otra cosa. ¿Y por qué es interesante? Porque de esta manera se hace visible que los datos personales median una relación entre quien los trata y el interesado. Y entonces el régimen de los datos y de la recogida del uso de la circulación tiene que tener en cuenta esta característica de los datos personales. Por ahora es suficiente, creo, ¿o no? Tú me dirás. Muchas gracias, Kiara, pero a ver, aquí estamos para precisar algunas. Entonces, que quede claro, los datos personales sí son un bien. Yo creo que sí, bien entendido, tenemos que nos entender sobre qué es bien. Ok, perfecto, Kiara. ¿Vale? Bueno, ya nos anticiparás ahí, ya nos dirás algo en la siguiente pregunta. Bueno, muchas gracias, Kiara. Obviamente, si tienes alguna dificultad con el italiano, Juan Carlos te ayuda. No, mentiras, basta que lo digas y te ayudamos, no hay ningún problema. Estoy molestando, Juan Carlos en un momento me dijo que tiene un italiano que no se compadece con él. No le creemos, pero Juan Carlos, bienvenido. Yo quisiera hacerte más o menos la misma pregunta. Y es que queremos saber por qué decidiste escribir este libro, además, ¿por qué México y Colombia? Eso como que sí pega la comparación y cuáles son los elementos que justifican dicha comparación. Fundamentalmente, y perdóname Juan Carlos que me acabo de dar cuenta que tú no puedes hablar todavía, ahora sí. Entonces, bueno, de nuevo, ¿por qué decidiste escribir este libro? ¿Y por qué la comparación entre México y Colombia estaría justificada? Además, tu libro también inicia con 3 citas. Uno las lee y como que la primera cosa que se pregunta es, ¿esto hace parte de la inspiración del autor para escribir el libro? ¿Tiene que ver con el tema? ¿Qué es lo que nos quieres decir a tus lectores? Vale, bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos. Kiara, muy buenos días. Es un gusto compartir contigo este café de la mañana. Natalia, muchas gracias por la presentación y por todas las flores. Estoy muy contento de estar hoy aquí con todas y con todos ustedes y entro a responder. Em, a ver, yo quise escribir este libro em, porque venía trabajando temas de habeas data, como inicialmente lo llamamos nosotros en Colombia y sobre todo como lo ha llamado nuestra Corte Constitucional desde el año 2002. Y había sido un entusiasta, como un apóstol de la protección de los intereses ligados al derecho a la habeas data. em, durante, durante, no sé, muchos años, quizás durante casi 10 años, hasta que en el año 2012 tengo la oportunidad de trabajar en un semestre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la tarea de preparar un proyecto de informe sobre protección de datos personales en la región.
y efectivamente estuve un buen tiempo trabajando sobre eso en la Comisión Interamericana. Sin embargo, por cuestiones políticas de ese entonces, de la relación entre la Comisión Interamericana el Consejo Permanente y la Oficina de Derecho Internacional, em, se decidió por la comisión no continuar con ese proyecto porque había un tema ahí como de competencia sobre quién era el más indicado para trabajar en ese tema. Em, y, y entonces terminé yo haciendo un informe sobre derecho de acceso a la información pública. Em, y entonces empecé como a involucrarme con el tema del derecho de acceso a la información pública y, y a verlo y a tratar de verlo también desde la óptica pues, de lo que había sido mi curiosidad intelectual los 10 años previos. Em, y vi que había una beta muy interesante para la investigación y es, bueno, estos son derechos muy importantes que están en la agenda del derecho a la información, eh, tanto en los países de la región como en el mundo entero, como en la Organización de Estados Americanos, y, eh, y yo no había identificado o tuve dificultad para, como para identificar fuentes que trabajaran la forma de relacionar esos dos derechos. Y entonces yo dije, aquí puede haber un gran tema para hacer una investigación doctoral. Y ese es parte del origen de por qué terminé escribiendo el libro que escribí. Y la otra pregunta es, ¿por qué México? Porque por muchas razones, unas muy espirituales y muy profundas, mi familia es mexicana, y otra también muy pragmática, y es que en México, desde el año 2002, funciona de forma muy interesante y muy eficiente un, un órgano constitucional autónomo encargado de la protección del derecho fundamental al acceso a la información pública, que después fue también Autoridad Nacional de Protección de Datos. Em, y, y empezó a ser, con el Consejo para la Transparencia chilena, el órgano que con más intensidad y con más frecuencia adelantaba resolución de casos, de tensiones o de colisiones o de encuentros entre estos dos derechos. Y eso hacía el caso mexicano muy interesante y muy interesante de ser investigado porque eh, su sus órganos públicos, pero también su doctrina, los doctrinantes y las doctrinantes mexicanas habían estado reflexionando de forma muy intensa y muy activa sobre este tema, y esto no tenía parangón en ningún estado de la región, quizás Chile después, que mi proyecto inicial era hacer una comparación entre los tres países, pero era un poquito ambicioso, entonces lo reduje a hacer la comparación entre Colombia y México. Y creo que esa fue una decisión metodológicamente acertada, sobre todo por la riqueza de los datos que podía ofrecerme la experiencia mexicana y contrastarlo con lo que yo sabía que se había hecho en Colombia y con lo que investigué después. Entonces esas son las razones. Y en relación con los epígrafes de la memoria doctoral son tres. Entonces el primero es una nota de Nietzsche que dice que tú y solo tú serás el encargado en construir el puente por el que cruzarás el río de la vida. Y esta es una inspiración como de la fe en el propio esfuerzo, ¿no? De esta cosa de hacerse a pulso, de ir construyendo uno su propio camino, em, y de ese vitalismo nietzscheano. La segunda es de John Dewey, que es
este pragmatista norteamericano que dice, que tiene además unos textos de metodología ideológica muy interesantes, que dice, un problema bien planteado es un problema que ya está medio resuelto, que fue como una guía metodológica, era, tienes que plantear muy bien tu problema. Si planteas muy bien tu problema, ya lo tienes casi listo, ya lo tienes casi resuelto. Si lo planteas mal, no lo vas a resolver nunca, va a ser un desastre. Entonces era como un estímulo, pero también una pesadilla. Mientras estás haciendo una tesis doctoral, hay que plantear bien el problema. Hay que plantear bien el problema. Si no lo plantea uno, no lo va a resolver bien. Y el tercero es una cita de Oliver Wendell Holmes, que es este jurista norteamericano, también magistrado de la Suprema Corte, que dice que el espíritu del derecho es la experiencia, no la lógica. The spirit of law is not logic, but experience. Y creo que es una concepción del derecho muy interesante que desafía las aproximaciones solamente como racionalistas o de corte deductivo, para poner el énfasis en las prácticas sociales y en las aproximaciones al derecho de corte inductivo, que me ha parecido muy interesante y que fue también una inspiración para elaborar la tesis a partir de identificar una base empírica suficientemente amplia que me permitiera, a partir de los datos de la práctica judicial y administrativa, poder plantear unas categorías de dogmática de los derechos fundamentales, en este caso del acceso a la información pública y del derecho a la protección de datos personales por un lado y el derecho a la intimidad por el otro. Gracias, Juan Carlos. Además que esas citas me da la impresión de que tú eres brujo y creo que las pensaste para este conversatorio, para este diálogo, además porque nada más apropiado para ustedes, yo los conozco a los dos. Y sé, por ejemplo, que ambos se han hecho a pulso, ambos son muy tercos, ambos son amantes de las causas imposibles en el derecho. Entonces, pues tercos en un buen sentido de la palabra, ahora no crean que vine aquí a ofender a nuestros ponentes, ni mucho menos. Pero amantes de estas causas imposibles, y bueno, eso hace parte de lo que describe muy bien este diálogo. Qué estrés vivir pensando en el problema de la tesis doctoral, pero es que ese es el problema. Y a propósito de problemas y de causas imposibles, Chiara, tú nos decías que el dato personal es un bien. Eso a los abogados, a los constitucionalistas, además, les suena muy raro. O sea, eres un poco atrevida. ¿Cómo se te ocurre traer el derecho privado a decir estas cosas? Yo quisiera que pongamos ahora el lente en esta contradicción que emerge, además de la tesis de Juan Carlos, porque no obstante esta tesis atrevida sobre el concepto de dato personal como bien, pues es indudable que hay una tensión entre derechos fundamentales, ¿no? Además se los dice una que no tiene ni redes sociales, yo le tengo pánico al asunto, pues no pánico, tampoco ahora se imaginen que yo vivo encerrada en mi casa y escondida, pero definitivamente creo que además soy de las pocas personas que tiene en tan alta estima su información. ¿Tengo o no tengo razón, Chiara? Es decir, los datos personales son objeto de apropiación, tú nos decías, hay que entender bien el concepto de bien. Y entonces, ¿cuál es ese concepto? ¿Son objeto de apropiación es decir, creo que es importante para los constitucionalistas entender cómo llegas a ese punto tan osado? Vale, muchas gracias Natalia por la pregunta. Intentaré responder. Lo que creo que podemos partir de una observación, que los datos personales, por lo menos en Europa, son objeto de una disciplina que prevé
varias hipótesis de uso, de tratamiento y todo eso. Y también prevé unas categorías y unos derechos de que el titular, el interesado, que puede, por ejemplo, acceder a los datos o pedir una copia, ¿vale? Mi punto de partida, de inicio sobre el estudio de bienes y datos personales es precisamente que toda la disciplina dibuja como un régimen de creación con la recogida, un régimen de uso con todas las reglas sobre el principio de finalidad, el principio de minimización de los datos y también unas reglas de circulación. Ahora, estas reglas yo creo que no permiten la apropiación, ¿vale? No la permiten, ¿por qué? Porque el uso de los datos tiene que ser siempre limitado. Entonces, no hay una discrecionalidad de alguien. Además, las prerrogativas, las facultades, los derechos del interesado son derechos que derivan de un derecho fundamental a la protección de los datos. Y además, la facultad del titular del tratamiento que puede difundir los datos no es una facultad que se transfiere de un titular al otro, pero es una calidad que se adquiere de facto. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo devenir titular del tratamiento si determino las finalidades y los medios del tratamiento. Esto para decir que la noción de bien sirve para ver un punto de caída, podemos decir, de todos los intereses que sobre los datos personales insisten. Exactamente para evitar de tomar una posición absoluta partiendo de los derechos, entonces de la perspectiva subjetiva, pero sino de partir de régimen. Es decir, bueno, el uso de los datos personales es posible cuando para contestar a esa pregunta, yo creo que hay que mirar a los derechos fundamentales y a los otros intereses, claramente en una jerarquía muy clara, ¿vale? Entonces, esta concepción sirve para considerar que puede haber casos en que no hay nada de mal que mi vendedor de zapatos me llama para decirme que hay nuevos modelos en el negocio, pero también que para este uso comercial no puede ser en conflicto con los derechos fundamentales. Y esto, por ejemplo, creo que es interesante de ver los datos como bienes porque también hay una modificación muy grande de los medios de tratamiento. Hago un ejemplo. Hay un medio de tratamiento que se llama Affective Computing. Es una manera de tratar todos los datos en que un algoritmo logra de comprender nuestras emociones. Y la finalidad, ¿cuál es? Es de nos mostrar, por ejemplo, en el Facebook o en el Twitter, los anuncios que nos ponen contentos o no para vender más. Queda claro que esto es un problema por los derechos fundamentales. Pero también yo creo que la noción de bien y de decir, ojalá que los datos personales son algo diferente de la persona, son objetos que la persona tiene que poder controlar, pero que son tratados y usados y circulan sin requerir su cooperación actual. Es decir, Facebook puede
transferir los datos a otra empresa sin mi actividad. Entonces, creo que la noción de bienes puede ser interesante para mostrar cómo el tratamiento de datos personales tiene un efecto sobre el interesado. No es solamente que representa mi personalidad, es también que su uso tiene un efecto sobre las relaciones de que yo soy parte. Y entonces, por eso yo califico los datos personales como bienes como media de relaciones. Espero de haber contestado. Bueno, de todas maneras, demostraste que tenía razón, eres amante de las causas imposibles. No, mentiras. Pues yo también soy privatista y a mí me encantan estas lecturas que nos ponen la constitucionalización del derecho privado en concreto. Bueno, en concreto dice uno, en realidad esto es un problema enorme y además esto me evoca la idea de Rodotà. Yo quedé sorprendida cuando me di cuenta que Rodotà ya, fiel a su espíritu visionario, fantástico jurista, por allá en los años 70 ya decía, no, es que la apropiación de los datos personales, el que haya, digamos, el que se puedan asir, da un poder sobre los sujetos. Y entonces, ya desde los 70 el señor nos alertaba de los potenciales peligros y me decía a mí, no abra Facebook y no abra Twitter porque esta gente es rara. Entonces, yo quiero que traslademos esto que nos ha dicho Chiara. Además, Juan Carlos, quiero escuchar tu opinión porque yo sé que por allá algo debe estar pasando en tu cabeza con esta privatista tan osada. Y quiero entonces que lo traslademos. Ella nos ha hablado del ámbito privado. ¿Será que esta tesis podría tener alguna incidencia cuando quien tiene esos datos es el Estado? En tu libro, creo que una cosa que queda clara, y los invito a leerlo, es decir, creo que hay que leerlo sobre todo porque es un instrumento de lectura de la sociedad muy, muy interesante. Esto me da mucha risa esto de la última cita porque esa tensión por definir bien el problema está siempre allí. Entonces, pues no es que sea una lectura estresante, pero sí lo tiene a uno ahí pendiente de cuál va a ser la delimitación en eso. Además, creo que eres de un rigor metodológico único, pero entonces muestras todo el tiempo esta tensión entre, bueno, claro, hay que proteger los derechos fundamentales, hay que proteger los datos, hay que proteger la intimidad de las personas, pero hay un dato de hecho, el Estado tiene acceso a unos datos y adicionalmente, pues está el deber de transparencia y digamos, la necesidad de acceder a esa información pública. En esa tensión entre estos dos factores, ¿será que podría caber la lectura de Chiara como el del dato personal como bien? Pues esta pregunta es muy interesante. A ver, mi aproximación a la tesis de Chiara es de pura curiosidad. Porque la lectura desde el derecho constitucional y desde la teoría general de los derechos fundamentales es que la información es un objeto protegido, está ligado a los valores que los derechos fundamentales protegen, principalmente la dignidad, la libertad y la igualdad. Y digamos, la cosificación, la objetivación como en este programa disciplinar es simplemente extraño. O sea, no, es difícil concebirlo así. Además porque, como Chiara también lo dice,
la información técnicamente no o sea, esta información, sobre todo la información personal, técnicamente es muy difícil de apropiarse en el sentido más riguroso del derecho de propiedad y de los atributos del derecho de propiedad, sobre todo de propiedad privada, bajo las reglas, por ejemplo, de la exclusión del titular en relación con los otros. Y si trasladamos esto, por ejemplo, a las prácticas estatales de recolección de información personal, esta situación se ilustra de forma patente, ¿no? Piensen ustedes en los múltiples sistemas de información que tienen los estados, en los sistemas de información de los ciudadanos y las ciudadanas, los antecedentes penales y disciplinarios, la información sobre movimientos migratorios, la información sobre afiliación a los sistemas de seguridad social, información relacionada con la actividad contractual del Estado, las bases de datos sobre los funcionarios del Estado. Entonces, estamos en un escenario claramente muy diferente y por eso los ejemplos que trae Chiara, pensando en la venta de los zapatos o en la última publicidad diseñada a la medida, son en principio muy extraños a las dinámicas estatales y de tratamiento de datos en el contexto del funcionamiento ordinario de los estados. Entonces, a mí me parece que es muy difícil poner a dialogar estos dos mundos por la lógica y por la aproximación, incluso desde el funcionamiento y desde la teoría del Estado. Sin embargo, me parece muy interesante porque ha sido una apuesta en América Latina también, o sea, y en los casos de estudio en Colombia y en México, adoptar regímenes de protección de datos personales universales, con destinatarios o con sujetos obligados tanto en el sector público como en el sector privado. Y las reglas, un poco de forma, uno podría decir sorprendente, son idénticas, son iguales. O sea, los mismos principios del tratamiento de la información personal se aplican al sector privado como se aplican al sector público. Incluso México refina la reflexión sobre el tema y sigue el modelo europeo y entonces le atribuye la función de agencia o de Autoridad Nacional de Protección de Datos a un órgano constitucional autónomo, como para decir, yo estoy sobre todos ustedes, estoy sobre los privados, pero también sobre el Estado. Ahora, con una diferencia en México, que México crea una ley de protección de datos personales para el Estado y una ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Y miren la diferencia con Colombia. En Colombia tenemos nuestra Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, es una oficina adscrita al Superintendente de Industria y Comercio. Y ahí hay una postura política. Es decir, el tema de protección de datos personales es un asunto de la industria y el comercio. Tiene el mismo estatus de los derechos del consumidor, por ejemplo, los derechos a la libre competencia. Y les ha tocado hacer unas maromas ahí para decir, bueno, ¿y qué hacemos para proteger los datos personales que están en el sector público? Ah, no, entonces creemos una oficina en el contexto de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público, de nuestro ombudsman, para como salvar este escollo. Y por el otro lado tenemos una Ley General de Protección de Datos Personales, donde las reglas se aplican tanto al sector público como al sector privado. Entonces yo creo que aquí hay una tensión irreductible y a mí me parece muy interesante la aproximación de Chiara si estamos pensando en
en el tratamiento de datos personales en el sector privado, ¿no? Y si estamos viendo los datos personales como un activo de las empresas que tienen modelos de negocios basados en datos, o si estamos viendo todo el tema relacionado con la protección de los derechos al consumidor. Ahí yo creo que una aproximación de estas podría ser incluso más comprensible y más funcional el manejo de las categorías. Pero me parecería muy extraño utilizar una noción de esas en relación con los datos personales que, que maneja el Estado en el contexto de los estados de derecho, es decir, ligado a, no solamente a las finalidades del dato, sino también a al sistema estricto de competencias regladas que tienen los estados de derecho. Juan Carlos, una pregunta. Cuando tú hablas del Estado y del sector público, ¿te refieres al sector público y al Estado en general? ¿O habría lugar a hacer excepciones cuando el Estado actúa como un particular? Qué buena pregunta. ¿Habría lugar a hacer excepciones cuando el Estado actúa como un particular? Yo creo que en principio no, porque o sea, no veo al Estado montándose en los esquemas de negocios basados en datos. O sea, no, el Estado puede perfilar, pero no para vender zapatos. O sea, el Estado perfila para cumplir las funciones constitucionales y legales que tienen eventualmente, no sé, piensa tú en los órganos de inteligencia y contrainteligencia, o en los órganos que tienen funciones de policía judicial, o en los órganos que tienen funciones de vigilancia y control fiscal. Entonces, claro, utiliza estos datos personales para aplicar modelos analíticos, para hacer perfilamientos, para jalar información que puede ser muy importante para el cumplimiento de sus funciones, pero yo no lo veo, yo no veo al Estado o sea, montando negocios de data brokers, ni perfilando ciudadanos para, no sé, para obtener ventajas comerciales. O sea, no sé, no veo a la ETB haciendo perfilamiento para escalar a la empresa de teléfonos de Bogotá para escalar y para optimizar la relación con sus clientes. Pero bueno, puedo estar equivocado. Además, con estos gobiernos, la realidad siempre puede superar la ficción, ¿no? Kiara, en Europa podría ser igual, es decir, allá también te encuentras tú con el problema de esta dificultad entre, digamos, de aplicar esta noción también porque tú en el libro, entre otras cosas, también te ocupas, en menor medida, obviamente, porque la tesis de Juan Carlos está centrada en eso, pero también te ocupas del problema del tratamiento de los datos, como los llaman ustedes, cuando quien tiene esos datos es el Estado. Allá funciona igual, es decir, allá se presentarían estas mismas dificultades que ve Juan Carlos, o cómo en Europa o en Italia se podría resolver esta limitación. Bueno, intento contestar. Primero, creo que, por ejemplo, Juan Carlos, un problema se pone cuando los estados hacen contratos con las empresas privadas, por ejemplo, sobre movilidad o sobre, no sé, cuánta gente se va con el carro y cuánta con el tram y todo eso. Y hay contratos entre, por ejemplo, Google, la municipalidad de Roma o la municipalidad de no sé qué. Y aquí se pone un problema práctico que es, pero ¿cómo calificamos estos contratos? ¿Es un contrato de venta? Yo creo que no. Pero bueno, que hay que pedirse
qué es el estatuto de base de datos personales, porque solamente diciendo que los datos personales sin duda son objetos de derechos fundamentales, no logramos reconstruir una disciplina. He aquí un ejemplo traído del medio ambiente, decir que el bosque es objeto también de un derecho al medio ambiente no significa que hemos solucionado todas las preguntas que el régimen del bosque pone. Esto es un poco un paralelo un poco ardito, un poco elaborado, aproximado, pero sí que creo que el hecho de decir que, por ejemplo, los datos personales son utilizados por finalidades estatal y no comercial, no significa excluir que son bienes. Si pensamos a los bienes, por ejemplo, en el derecho de los bienes tangibles, si nos pensamos a los bienes demaniales o a los bienes públicos, no siempre la disciplina permite un tratamiento comercial. Hay bienes que no pueden ser comerciados, que no pueden ser vendidos, por ejemplo. Bueno, esto es una parte. Otra parte es el reglamento europeo. Es verdad que hay una similitud. ¿Por qué? Porque el reglamento europeo en principio dice que una de las bases jurídicas de tratamiento, una de las hipótesis de tratamiento es el caso del interés público. Entonces, en el interés público queda también el acceso de los ciudadanos por razones de transparencia, pero es muy interesante porque hay un artículo específico sobre el acceso. Lo leo, si lo encuentro, sí. Ese artículo que se denomina Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales establece que los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública o organismo público o a una entidad privada para la realización de una misión de interés público, bueno, podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros que les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales. Y creo que es muy interesante que esta norma, que intenta de equilibrar el interés del público al acceso a las informaciones y el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos, deja un margen de discrecionalidad a los Estados miembros, entonces a Italia, a Francia, a España y todo eso, para arreglar las cosas, para intentar hacer compatible el acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Y lo que creo que sea también interesante es que como esa es una limitación de la protección otorgada por el reglamento, según el artículo 23 del Reglamento en Protección de Datos, impone que cada limitación, también las limitaciones puestas por los estados, tiene que respetar en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. También en Italia tenemos todo un régimen. Lo que creo que es interesante es que la autoridad garante de la protección de datos se ha ocupado de estos casos y ha hecho un trabajo muy duro, creo, de intentar de ver todas las veces, caso por caso, si hay una exigencia de protección, por ejemplo, por los datos relativos a la salud, o si se pueden acceder. Y también la Corte de Justicia de la Unión Europea ha hablado de esto.
creo que sí que es verdad, para contestar a tu pregunta, Natalia, sí es verdad que puede haber regímenes diferentes de la información, entonces informaciones que pueden ser utilizadas por algunas finalidades, también para permitir el acceso cívico, por ejemplo, pero esto no significa que no pueden ser calificados como bienes, como en los bienes tangibles tenemos la propiedad común, los bienes del demanio y los bienes privados, también aquí podemos tener diferentes regímenes de bienes. Terminado. Gracias, Kiara. Bueno, como pueden ver quienes nos están escuchando, nuestros dos invitados fieles a sus estilos y a estas causas imposibles, nos están adentrando en un problema tremendo. Motivo adicional para leer sus libros. Juan Carlos, una pregunta a propósito de esto que nos está señalando Kiara. ¿Tú ves viable, ves factible? El título del libro de Kiara es El Estatuto de los Datos Personales y ella justamente, digamos, en su última pregunta nos decía, bueno, más allá del debate por los derechos fundamentales, que claro que es importante, calificarlo como derecho fundamental no nos permite reconstruir la disciplina, no nos permite describir un régimen, por decirlo de alguna manera. ¿Tú ves factible desde la teoría del derecho constitucional reconstruir esa disciplina, incluso a nivel latinoamericano? Sé que esta pregunta es venenosa porque obviamente pues, nosotros no tenemos el sistema europeo, ¿no? Pero es factible y si no, digamos, sería posible encontrar puntos de contacto entre los países que permitieran. Sobre todo lo digo porque pensando también en estas situaciones en las que intervienen, por ejemplo, agentes que no son Estado, Google, Facebook, que son una suerte de paraestado y que en todo caso pues no tienen jurisdicción, ¿no? Porque frente al Estado, pues yo tengo al Estado colombiano y voy donde Iván Duque, y señor Duque, Iván Duque es nuestro presidente, claro, y usted es el presidente, usted es el representante del Estado, y ahí está. Cuando intervienen estos agentes que no tienen jurisdicción, Google, Facebook, que podrían llegar a ser considerados para estados, ¿es suficiente la disciplina? ¿O es necesario reconstruirla y se puede reconstruir a partir de la idea de derechos fundamentales? Uf, qué pregunta tan potente. Yo no sé, yo no sé si se pudiera reconstruir desde la teoría de los derechos fundamentales. ¿Por qué me parece tan interesante la aproximación de Kiara? Porque Kiara pone en juego primero la idea de, y yo creo que lo reconoce bien y en eso podemos estar de acuerdo, que los datos personales son un objeto, ¿no? Son un objeto sobre el cual se pueden ejercer distintas facultades por distintos interesados. Y me gusta también que utilice el interesado y no utilice el concepto, por ejemplo, de responsable o de encargado, sino de interesado, para incluir los distintos agentes que pueden participar en el llamado ciclo del dato. En algún momento, o que entran en contacto en algún momento del ciclo del dato desde su recogida hasta su destrucción. Claro, y a partir de ahí uno podría decir, bueno, ¿cómo definir o cómo concretar los intereses sobre ese objeto? Sí podemos, por ejemplo, partir de la base de que la información personal no es objeto de apropiación en el sentido del régimen jurídico de la propiedad. Entonces,
¿cuáles son esos derechos? Si no van a ser derechos reales, ¿qué tipo de derechos personales se pueden ejercer sobre ese objeto? Y yo creo que a partir de ahí uno podríamos dialogar desde la disciplina del derecho constitucional, porque uno de los puntos que yo intento avanzar en la tesis es precisar el objeto de los derechos aparentemente en conflicto. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho, por ejemplo, a la protección de datos personales? ¿O cuál es el objeto del derecho a la intimidad? ¿O cuál es el objeto del derecho de acceso a la información pública? Y entonces, uno puede decir, pues, el objeto es la información personal y una facultad sobre la información personal, ¿no? Es la posibilidad de ejercer una facultad sobre la información personal. Si uno lo mira desde el punto de vista del titular de la información personal, pues las facultades son las clásicas del derecho de lo que nosotros llamamos el habeas data. Inicialmente el derecho a conocer esa información. Y en segundo lugar, el derecho a participar en el tratamiento de esa información, o para actualizarla, para rectificarla, para solicitar su eliminación o su cancelación, como la llaman en México o en el reglamento europeo. Pero por el otro lado uno dice, bueno, y desde el punto de vista del derecho de acceso a la información pública, o sea, ¿no tienen también los ciudadanos derecho a acceder a información personal que consta en las bases de datos del Estado? Información personal, por ejemplo, en bases de datos sobre contratación estatal, información estatal relacionada con la asignación de subsidios, información personal relacionada con movimientos migratorios, o información personal. Hay un caso muy interesante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las visitas las visitas realizadas a un personaje público que estaba privado de la libertad. Entonces, eso tiene valor periodístico, eso tiene interés público. ¿Cómo precisar los intereses que tiene un periodista o cualquier ciudadano que esté haciendo control del poder público en relación con esa información personal que puede revelar muchas cosas? Es cómo se está asignando o cómo se están ejerciendo las competencias del Estado. Y aquí yo vengo a una cosa como que avanzo, pues una de las conclusiones de la tesis, y es tratar de tomar distancia con la aproximación europea y sobre todo con la mexicana, que en México el derecho a la protección de datos se volvió como, o el dato personal se volvió como un objeto sacrosanto, como un objeto de protección per se. Y entonces yo trato un poco de recoger el camino y decir, no, no podemos caer en la tentación de creer que todo dato personal es un objeto de protección per se, sino que es importante, en la medida en que hay muchos interesados en torno a la posibilidad de conocer, de acceder y de usar esa información, que nos indica la necesidad de tener una cautela y de tener precauciones en relación con una protección per se de la información personal, que por lo general está ligada en el contexto de la colisión entre estos dos derechos a la confidencialidad o la reserva de esa información. Entonces, incluso cuando esa información está en un documento público. Entonces vienen unas prácticas ahorita muy interesantes de tachar la información, de suprimir la información de los documentos públicos, supuestamente porque estamos protegiendo los datos personales, que son un objeto de protección per se. Y aquí están, yo creo que la tesis de Chiara nos permitiría entender desde la óptica del derecho privado si es que la información personal es un objeto de protección per se, o qué interés es el que estamos protegiendo al proteger la información personal. Gracias, Juan Carlos. Además, aquí se confirma la importancia de este debate, ¿no? Todos
los problemas que se presentaron con la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, el caso Assange, todo esto nos pone frente a ese dilema, ¿no? De la confidencialidad y la reserva de la información. Kiara, y a propósito de esto que nos dice Juan Carlos, a mí me pareció intuir que por ejemplo, es un punto de contacto, además muy llamativo entre ustedes dos, porque los dos estudian el problema a partir de categorías distintas, a partir de metodologías distintas, pero me parece intuir también a lo largo de tu libro que aún desde la teoría del derecho privado, los datos personales no se deben proteger siempre comunque, ¿no? Es decir, habría lugar a hacer consideraciones de otro orden, ¿no? O sea, no se deben proteger porque sí, y ya. De hecho, es interesante justamente que pongan los ejemplos también de los zapatos y esto porque justamente reflejan una necesidad de acceder a estos bienes, unos intereses. Es así, es decir, el derecho privado como en últimas termina por tutelar en concreto, o cómo podría terminar por tutelar estos datos personales, y cuándo no, por ejemplo, cuándo no habría lugar a protegerlos. Quiero hacer una clarificación antes que contestar, que yo creo que sí que el derecho a la protección de datos personales sea un derecho fundamental, creo que el derecho a la protección de la vida privada sea un derecho fundamental y creo que sea verdaderamente muy importante de considerarlo como tales, y que mi calificación de los datos personales como bienes no es complementar. Es como decir, bueno, los datos personales pueden ser objeto como bienes de diferentes intereses, diferentes, pueden ser útiles o no para ejercer un derecho fundamental, que puede ser el derecho a la protección de datos personales, puede ser el derecho a la protección de la vida privada, pero puede ser también el derecho a la libertad de expresión. Entonces, un periodista puede decir que él tiene que haber acceso a los datos personales de una persona famosa, no sé qué. ¿Por qué? Porque el acceso a este bien es necesario para el ejercicio de derechos fundamentales. ¿Qué derecho fundamental? La libertad de expresión, por ejemplo. Esto es como una premisa para intentar de contestar a la pregunta de Natalia. Creo que tenemos que entendernos también sobre lo que significa proteger. A este propósito quería leer el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se intitula Protección de datos de carácter personal, es nuestro tema. Primer párrafo, toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que la conciernan, y bueno, es nada de nuevo. Segundo parágrafo, estos datos se tratarán de modo legal para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. Creo que esto un poco contesta a la pregunta, porque aquí tenemos un derecho a la protección de datos personales sobre que se ha mucho debatido, hay mucho debate que no puedo resumir ahora, pero sí que creo que aquí está un poco la respuesta. Hay exigencias de protección que derivan de la necesidad de proteger el derecho a la vida privada, pero hay también exigencias de protección que derivan del poder cognitivo que los datos personales permiten adquirir, y permiten adquirir al Estado o a los privados, naturalmente por fines distintos.
Y creo que sobre esto una teoría muy interesante de algunos constitucionalistas europeos es el derecho a la protección de datos personales. Es un derecho que mira, que tiene como objeto el equilibrio de una situación desequilibrada. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, ¿cómo que sabemos que el tratamiento de datos personales puede crear un desequilibrio de poder entre el interesado, la persona Chiara Angelini y Facebook o el Estado que trata mis datos? Entonces el papel del artículo 8 es el de reequilibrar. Y aquí creo que un poco una respuesta la intenta de dar, es decir, ponemos atención que decir proteger los intereses de la persona interesada, es decir, de la persona sobre quien los datos hablan, no significa siempre confidencialidad. Puede significar, por ejemplo, que el periodista tiene que utilizar las informaciones de manera correcta. Puede ser que mi interés es rectificar un dato personal. Y, por ejemplo, esto va a devenir muy importante en todos los tratamientos de grupo que se hacen. Desde que, por ejemplo, de que yo vivo en periferia, me se dice que no soy un deudor muy confiable. El derecho de rectificación es muy importante ahí, porque yo puedo ir al banco y decir, bueno, pero ¿por qué? Y el banco tiene que explicarme. Entonces, creo que tenemos bien que pensar que protección y confidencialidad no siempre son la misma cosa. Y esto sí que funciona también con el Estado, porque, por ejemplo, yo puedo haber interés a que el Estado sí que trata mis datos, pero que cuando me da una casa popular, que no dice que es porque yo tengo el AIDS. Y en este caso sí que la confidencialidad es el interés protegido, pero la confidencialidad de una información personal, las otras no. Entonces hay que entenderse, especificar bien lo que significa protección en cada caso, creo. Gracias, Chiara. Bueno, yo creo que aquí se está cumpliendo el objetivo de llenarnos de curiosidad por leer esto, sobre todo porque ustedes han demostrado que yo no digo mentiras y que ustedes tienen una visión muy particular del problema. Y es muy, muy interesante justamente porque nos salimos del discurso del derecho fundamental y de la teoría rosa, del derecho fundamental como mi tesorito que nadie me toca, para ponerlo en términos de problemas prácticos. Entonces, pues realmente no podría sino aplaudir además este espíritu de ustedes recio y de controvertir estas categorías. Y a propósito de esto, Juan Carlos, bueno, Chiara acá nos daba muchos elementos. El derecho mexicano y el derecho colombiano, ya pensando en la protección, ¿qué nos pueden enseñar? Nos dan instrumentos, nos dan herramientas, pues, y qué nos pueden enseñar a nosotros, pero también qué le podrían enseñar, por ejemplo, a los europeos o a cualquier otro país en el mundo sobre la efectiva protección de estos derechos y la resolución de esta tensión en el plano práctico. ¿Qué podemos aprender del derecho mexicano y del colombiano en esos términos? Creo que yo aquí tomo siempre una aproximación muy humilde. Yo creo que la humildad es una buena forma de aproximarse a esto. Y es, podemos estar de acuerdo en que resolver la tensión entre estos dos derechos, el acceso a la información pública
cuando hay en ella datos personales y la protección de la vida privada y de los datos personales es un problema en muchas ocasiones muy complejo, em, tanto en las especies como en el género. Entonces yo sugiero una aproximación de humildad y es como uno diría, vení, ese problema está muy difícil. Ve, ¿vos cómo le has hecho para resolverlo? ¿Por dónde te metiste? ¿Cómo le, como qué categorías utilizaste? ¿Cuál fue tu reflexión sobre el tema? Y es un poco lo que yo trato de hacer en la tesis cuando decidí hacer un estudio de derecho comparado. Es tanto en Colombia como en México, como en Italia, como en cualquier país, ese va a ser un problema porque las democracias liberales, en las constituciones contemporáneas, pues esos son derechos fundamentales que por distintas razones entrarán en colisión en algunos momentos. Y el ejercicio que yo hago allí es tratar de reconstruir la forma en que se intentó o se ha intentado. No creo que ninguno de los dos haya resuelto eso con, o sea, de forma satisfactoria, sino cómo le hemos intentado. Em, entonces, uno podría tomar como noticia de las desgracias del otro, a ver si le ha ido bien o le ha ido mal. Y qué efectos ha tenido haber utilizado una alternativa u otra. Entonces, por ejemplo, en México tomaron la decisión de partir de la premisa de que todo dato personal es un objeto de protección per se, independientemente del contexto e independientemente del formato en donde esté la información, independientemente del documento donde se encuentre. Entonces, en México protegen el dato personal así esté en documentos públicos, protegen el dato personal así esté en sistemas de información estructurados como datos personales. Y hay una especie de como de reforzamiento de la idea de si aquí hay un dato personal, hay que protegerlo. Y en este contexto, obviamente, como la oposición es protección de dato personal frente al acceso a la información, la forma de protegerlo es, pues, suprimir el dato, tacharlo, evitar que terceros tomen conocimiento de él. Y eso está definido así, desde las leyes generales hasta las circulares de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, hasta las prácticas específicas de las autoridades locales de protección de datos. En Colombia no hemos seguido ese camino. Entonces, en Colombia hay otra cosa también muy extraña y es que las leyes que regulan este tema se aprobaron todas en un periodo de tiempo muy corto. Yo lo llamo como el lustro del régimen del derecho a la información. Entre el 2012 y el 2015, en Colombia expedimos una ley general de transparencia, una ley general de protección de datos personales, una ley general de inteligencia y una ley general de derecho de petición. Y no las coordinaron. El legislador no coordinó las leyes. Esto pasa mucho también en Italia. No las coordinaron, incluso no las coordinaron para utilizar el mismo lenguaje. Entonces, introducen sistemas clasificatorios distintos, no hacen correspondencias normativas ni concordancias normativas eficientes. Y entonces lo que podía ser una buena oportunidad para que el legislador diera unas directrices generales en la materia, terminó siendo una fuente nueva de debates. Y el caso sigue estando sobre todo en el plano de las discusiones del derecho constitucional. Ahora, ¿qué ventaja veo yo en el caso colombiano sobre México? Pero esto es una posición muy personal y otros podrían desmentirlo.
y es que en México, por ejemplo, no utilizan clasificaciones de datos personales. Las clasificaciones son inoficiosas, porque como todo dato personal es objeto de protección per se, pues no hay que clasificarlos. Si es un dato personal, se protege y ya. En cambio, en Colombia hemos hecho un ejercicio de tratar de aventurarnos con distintas clasificaciones. Entonces, hay una clasificación de los datos en función de sus posibilidades de circular, que son datos personales públicos, datos personales semiprivados y datos personales privados, por ejemplo. Y entonces eso supone la posibilidad de introducir distintas reglas en relación con la posibilidad de tomar conocimiento de esa información, pero también reglas relacionadas con los niveles de seguridad que tienen que adoptarse para proteger esa información, eso tiene otras consecuencias. Y también hemos construido nuestro régimen a partir de la clasificación en datos personales sensibles y datos personales no sensibles, con un agravante, y es que la noción de datos personales sensibles es una noción muy ambigua y que además adopta desde el punto de vista funcional dos criterios que son no necesariamente compatibles, porque el dato sensible es, por un lado, el que está relacionado con información especialmente vinculada con la intimidad de las personas, lo que nos trae la idea del secreto, de la confidencialidad, y por el otro lado, el dato sensible es el dato que puede ser utilizado para discriminar, pero que perfectamente puede ser un dato público, no sé, como la afiliación política o el carácter de pertenencia a un sindicato. Entonces, tenemos en el concepto de datos sensibles como un cajón desastre, una bolsa muy grande donde hemos ido metiendo muchas cosas que no necesariamente comparten las mismas características del género y el uso operativo de estas clasificaciones, incluso para el Tribunal Constitucional colombiano, ha sido muy complicado. O sea, no se enreda, no es uniforme, y si eso le pasa al Tribunal Constitucional, pues imagínense qué le puede pasar al servidor público que está resolviendo un problema de acceso a la información en una municipalidad. Pero entonces dejo por ahí. Gracias, Juan Carlos. Para quien no conoce a Juan Carlos, entonces ya va notando su agudeza y su inteligencia para escoger el problema. Es decir, no vas a tener problema porque tu tema desaparezca, porque te deroguen la tesis. El problema va a seguir allí y obviamente esto habla, digamos, demuestra muy bien la agudeza y la inteligencia para escoger. Sin trabajo no te vas a quedar, seguramente. Kiara, yo quisiera, justamente para que quienes nos escuchan puedan identificar esos puntos de contacto, que entonces tú nos contaras, digamos, la pregunta un poco es la misma, pero respecto de Europa e Italia, ¿qué tienen para decirnos, aún si se tratan los mismos términos de Juan Carlos de revisar las desgracias, qué tienen para decirnos Italia y Europa en este sentido? ¿En qué sentido? Porque se habló de muchas cosas. En relación, tienes toda la razón, en relación con la protección de los datos personales. Es decir, ¿qué nos puede enseñar Europa en relación con la protección de datos personales, aún a partir de la noción de bien, que sé que no es decir, es tu teoría, pero ¿qué nos pueden enseñar? Vale. Creo que lo que en Europa se ha hecho, aunque haya problemas, es lo de pensar de principios generales y de reglas generales que sí puedan funcionar para todas las informaciones personales. Esto no significa que no haya clasificaciones, también en Europa hay datos sensibles, pero sí que creo que el marco general es útil. Es útil
quizá enfrente de las nuevas formas de tratamiento de datos, sobre todo el algorítmico y todo eso, quizá algunos regímenes particulares más desarrollados, por ejemplo, para la inteligencia artificial o para algunos tipos de tratamientos y de usos de los datos podrían ser útiles. Esta es mi opinión. Y esto es un punto de crítica del reglamento para una parte de la doctrina y también un poco de jurisprudencia que dice, pero estos principios muy generales, ¿cómo los aplicamos si hay un tratamiento de inteligencia artificial que no se entiende nada de lo que pasa mientras tratan, por ejemplo? Pero sí que creo que esto de hacer un marco general y de distinguir entre los diferentes usos y intentando de balancear no, de, ¿cómo se dice? Bilanciare, de balancear. pesar, de balancear los diferentes intereses, sí que es un ejercicio que se ha hecho y que creo que puede ser interesante. Es verdad que una crítica que ha sido hecha y que yo creo que sea una buena crítica al reglamento europeo es que hay muchas cosas generales, hay muchas ideas como la valutación de impacto sobre el riesgo del tratamiento o también el tipo de fundamentos que justifican un tratamiento, que son muy generales, y la crítica muy económica, pero yo creo que es una buena crítica, ha sido, bueno, el reglamento ha sido escrito de manera muy general, también para dejar que las empresas desarrollen la economía y después llegará otras reglas más estrechas. Esto creo que es el punto que necesitamos estas reglas porque hay probablemente un problema que es el opuesto del problema que ponía Juan Carlos. Tenemos el problema que hay muchas interpretaciones muy amplias de los fundamentos jurídicos por el tratamiento. Por ejemplo, un fundamento jurídico por el tratamiento de los datos es el interés legítimo. Cabe todo, de la libertad de expresión hasta los zapatos y no sé qué más. Entonces, ahí sí que hay un problema. Es verdad que en principio el interés legítimo tiene que ser balanceado con lo de los interesados, pero esta operación de balance no es pública. Entonces, es el titular del tratamiento que tiene que hacerla y ya está. Entonces hay problemas, pero sí que esto de crear un marco general creo que puede funcionar. Muchas gracias, Chiara. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Yo quiero pues que sean ustedes quienes cierren. Obviamente les agradezco, Juan Carlos. Espero que no haya sido un desastre la moderación y que luego no te arrepientas de habérmelo pedido. Les agradezco muchísimo este honor que me dan, además de moderar sobre una discusión sobre un tema que es bastante interesante, que como ven todos y todas, realmente genera muchos problemas, genera muchas tensiones, y creo que este diálogo confirma la intuición inicial, y es la necesidad del diálogo entre Europa y América Latina, la necesidad del diálogo entre disciplinas. El derecho constitucional tiene muchísimo por decirnos, el derecho privado también. Entonces creo que sobre esa base, pues me arrogo el derecho de decir que creo que fue bastante provechoso este debate. Quisiera darles la palabra para que nos contaran muy brevemente, nos quedan 4 minutos, a ambos. Los dejo escoger quién comienza. ¿Por qué debemos leer el libro? ¿Por qué debemos leer, Juan Carlos, tu libro? ¿Por qué debemos leer tu libro, Chiara? Y bueno, aprovechen también para saludar veo además amigos queridísimos de Pisa entre el público. Entonces, no sé quién quiere empezar.
Juan Carlos dice. Vale. Okay. Gracias, Kiara. Bueno, primero que todo, Natalia, muchas gracias por esta moderación que me ha encantado. Muchas gracias. Gracias por facilitar este puente entre Italia y Colombia, entre Europa y América Latina, por facilitar este puente interdisciplinar entre el derecho privado y el derecho público. Kiara, un gusto conocerte. Me quedo con mucha curiosidad. Me voy a poner a estudiar italiano a ver si eh, puedo sacarle mucho más jugo a lo que nos dices en tu libro. Y muchas gracias a todas y todos por seguirnos hasta aquí. Y termino entonces tratando de responder la pregunta de Natalia. Yo creo que yo las invitaría y los invitaría a mirar mi libro desde distintos puntos de vista, quizá. El libro tiene una propuesta metodológica muy interesante para los que estén interesados eh, en, en, en aspectos metodológicos. Este puede ser una buena idea. Yo intento poner a dialogar eh, aproximaciones teóricas con análisis empíricos y con análisis legislativos o normativos, y a partir de juntar los elementos de esos tres módulos, proponer una solución a un problema de investigación. Entonces, ahí puede haber claves en ese sentido que pueden ser interesantes para ustedes. Desde el punto de vista del derecho constitucional y desde la teoría de los derechos fundamentales, el libro tiene la pretensión de definir y de proponer una dogmática específica de los derechos en juego. Entonces, para quienes tengan, no sé, casos o problemas relacionados con estos derechos en juego, o de forma singular o en conjunto, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, ahí puede haber algunas referencias importantes para eso. Y tiene una propuesta de solución del problema, que es una metodología que yo sugiero ahí. Entonces, para quienes tengan que tomar decisiones relacionadas con cómo conciliar estos dos derechos, tanto desde el punto de vista de los diseños normativos como de la resolución de los casos en sede administrativa o judicial, ahí hay unas claves también, unas guías para la resolución de estos problemas. Entonces yo diría ahí que el libro busca aportar a la resolución de problemas específicos, y quien tenga curiosidad sobre estos temas, creo que no va a salir insatisfecho o decepcionado. Adelante, Kiara. Bueno, quería agradecer a Natalia y a Juan Carlos y a toda la Universidad de Externado para invitarme, porque ha sido verdaderamente un debate muy interesante, un verdadero debate que no es cosa así difundida. Y bueno, y ha sido también mi primera presentación, entonces estaba súper nerviosa. Bueno, la pregunta es muy difícil, pero es la más difícil de todas. Pero creo que se puede decir que he intentado de utilizar una metodología que no es la tradicional, entonces no he empezado para el derecho, para llegar al objeto, pero he hecho el contrario. Entonces, he empezado para decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son los datos personales? ¿Cómo los calificamos? De ahí he intentado de reconstruir el régimen de creación, de uso y de circulación a la luz de los derechos fundamentales, y después me pregunté también, pero ¿qué pasa con el contrato? Y esto es una pregunta muy difícil que me hace una pesadilla tremenda. Bueno, pero sí que creo que puede ser una perspectiva
de derecho privado sobre los datos personales, también que intenta de no ser absoluta. Es decir, no voy a decir que los datos personales son derechos de propiedad privada, ni que son solamente derechos fundamentales y no vamos a hablar de valor económico. Entonces, esto creo que puede ser interesante también para intentar de construir de soluciones que son adaptadas a nuestra contemporaneidad. No sé, pero bueno. Muchas gracias, Kiara. Bueno, yo voy a decir algo que ustedes no se atreven a decir porque son muy humildes. Los libros hay que leerlos porque están muy buenos. Ambos, además los conozco, son súper juiciosos, súper rigurosos. Obviamente, pues el tiempo era corto, no nos podemos detener en los aspectos del libro, pero están buenísimos. Entonces, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir. Supongo que las jornadas continúan. Y bueno, pues muchísimas gracias Juan Carlos y Kiara nuevamente. Nos dejan con grandes curiosidades. Otro motivo para leer el libro es que ambas obras no obstante sean libros técnicos, bueno, no sé si es porque los conozco a los dos, pero sentí una cierta intimidad con el lector. Son libros que reflejan lo que implicó. Me quedó faltando esa pregunta. Yo les iba a preguntar el chisme caliente ahí cuéntame una anécdota sobre el libro, nos quedó faltando, pero bueno, seguramente podemos pedir a la organización que nos abra otro espacio. Bueno, por acá dice Jessica que los esperan a las 9:45 en las plenarias. Entonces, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Kiara. Feliz tarde. Buonasera. Muchas gracias. Buena mañana y